les damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos creado desde el Senado de la República, Voces por la Equidad. Un espacio que queremos compartir para poder conversar y reflexionar sobre materias tendientes a equidad de género. Soy Carolina Quintanilla Fuentes y los acompañaré en esta aventura que hoy hemos denominado Maternidad y Trabajo. ¿Estamos en crisis? Y para ver si realmente estamos o no en crisis, vamos a conversar con la senadora por la región de Antofagasta, Paulina Núñez Urrutia, quien también es madre, abogada, militante del Partido Renovación Nacional. También es presidenta de la Comisión de Constitución e integrante por hartos años, me lo hizo notar, de la Comisión de la Mujer. Muy bienvenida, senadora, gracias por compartir con nosotros. Hola Carolina, muchísimas gracias por esta invitación. Celebro este espacio, qué bueno que estemos abriendo puertas para seguir hablando y difundiendo y también ojalá encontrando puentes y puntos para que podamos sacar más normas que nos permitan hacer frente a distintas crisis que tenemos en el país. Pero yo incluso, de manera lamentable, quiero reforzar el título de este podcast, de este capítulo, porque la crisis es la baja natalidad y efectivamente uno de los grandes temas por los cuales las mujeres o postergamos nuestra maternidad encontrándonos eventualmente con dificultades en ese momento porque el reloj biológico no espera, o directamente muchas mujeres decían no ser madre, es el trabajo. Es el que las mujeres han podido incorporarse al mundo laboral, lo complejo que es para quien tiene hijos, hijas, sacar adelante también esa parte, esa área, ese desafío y la poca corresponsabilidad que existe entre la vida personal, familiar con la laboral. Entonces nosotros ya hemos dado respuesta al capítulo de hoy día y ha sido afirmativo, entonces no. Pero para partir de una manera diferente, quiero compartir con todos un libro de Caroline Criado, se llama La Mujer Invisible, y voy a dar el contexto. Ella da cuenta en uno de sus capítulos sobre una mujer alta ejecutiva de una empresa muy importante de tecnología e innovación que en el año 2014 se embarazó por primera vez y se dio cuenta que el embarazo no le fue fácil y como la empresa es tan grande, multinacional, el estacionamiento donde ella tenía asignado era muy lejano, kilómetros. Pidió a su jefatura que la cambiaran. No hubo ningún problema. Pero ¿qué dice aquí la autora? Dice, no debería haber sido necesario que una mujer en un puesto directivo quedara embarazada para que se llenara este vacío de datos. Hubo embarazadas trabajando en la empresa antes que ella. Esta empresa podría y debería haber sido proactiva en la búsqueda de esos datos, pero la realidad es que suele hacer falta una mujer en un puesto directivo para solucionar este tipo de problemas. Y como la dirección de las empresas todavía está tan dominada por hombres, los lugares de trabajo modernos están plagados de este tipo de brechas. ¿Está de acuerdo? O sea, no solamente estoy de acuerdo, sino que es una realidad, ocurre todos los días y como la realidad es imbatible, ¿no? Uno podrá tener distintas cifras, distintas opiniones, distintos análisis, estudios, encuestas, lo que sea, pero hay una cuestión que es objetiva, que cuando más mujeres llegan a donde se toman decisiones y por lo tanto logran responder y hacerse cargo de, voy a decir por ahora sí, Carolina, de estas cuestiones, obviamente que tienen una respuesta y a diferencia de lo que ocurre cuando hay hombres tomando esas decisiones que no lo ven. Mira, hay una cuestión que yo he tratado de instalar mucho, dado que el primer concepto es el que a mi juicio está más instalado, que es la empatía. No basta con ser más empáticos, porque el ser empático es ponerme en el lugar del otro. Cuando tú no lo vives, yo sinceramente creo que cuesta, ¿no?, ponerse en el lugar del otro, pero de igual manera ayuda mucho al menos a entender qué está pasando una determinada persona, en este caso una mujer, una madre. Pero cuando tú entras con otro término, que es la compasión, no solo te pones en el lugar del otro, sino que tratas de hacer algo para aliviar ese dolor, para solucionar una inquietud. Y aquí ella logró empatizar, pero además actuar y tomar una decisión con compasión, que es, en definitiva, poder acercar, ¿cierto?, o dar en este caso más estacionamiento. Hoy día eso es una realidad y por eso incluso fuimos avanzando en cuotas para los directorios. Más mujeres en directorios. Más mujeres en directorio, que de hecho el presidente debía promulgarlo hoy día, si no me equivoco. Yo estaba presidiendo Constitución, así que bueno, me tuve que excusar, pero trabajé mucho en la Comisión de Mujer y Equidad de Género para que pudiéramos tener ley y soy una convencida, y con esto termino esta pregunta, de que si nosotras llegamos a donde se toman decisiones, obviamente que nosotras nos vamos a preocupar de nosotras primeramente. Claro, porque parece que se escucha más a una mujer directora, porque había
más mujeres embarazadas, obviamente, en esta empresa y que tenían que pasar las penurias. Claro, pero ahí el problema Lamentablemente, fue que como que los hombres que estaban en el directorio o que estaban tomando No decisiones lo notaron. notaron. Entonces le tuvo que pasar a ella, más allá del cargo, que ya entiendo el punto. O sea, no tiene por qué pasarle a alguien que tiene una jefatura cuando ya le ha pasado a quienes no tienen esa jefatura. Pero el tema es que, habiendo hombres en esa jefatura, no fueron capaces de verlo hasta que a ella le pasó. Senadora, y más allá del tema del estacionamiento, que tal vez hoy en día no es tema, tal cual, porque hay estacionamientos preferenciales para embarazadas, etcétera, ¿a usted tuvo que sortear alguna brecha que se recuerde, que haya sido importante, que usted diga, oh, también me tocó? Mira, voy a contar una anécdota del estacionamiento a propósito, porque yo soy senadora por Antofagasta, por lo tanto viajo todas las semanas a mi región. Y cuando estaba embarazada la Matilde, todos los estacionamientos de embarazadas, que por lo tanto tienen su logo, ¿cierto? Una mujer embarazada, qué sé yo, estaban ocupados, los que estaban cerca de los ascensores. Y la verdad es que ya era los últimos meses, así que estaba súper cansada, había corrido todo el día, bueno, en fin. Y me estacioné, a lo mejor erradamente, pero prefiero contarlo, en un estacionamiento para personas con una situación de discapacidad, que estaban al lado de los estacionamientos de embarazadas. Y usted no tenía el logo. No tenía el logo, en el auto, ¿no? A diferencia de las personas que están en situación de discapacidad, que tienen, ¿cierto?, la Cruz de Malta. Entonces, bueno, me pasaron un parte, fui al tribunal yo misma, porque además tenía mi mejor prueba, que era mi guatita, y le dije, me encontré con una jueza, y le dije, porque me preguntaron si quería hablar o no con el juez o con la jueza. Bueno, quise hablar, y le dije a ella, mira, si estoy acá es porque no tengo ninguna duda que ante la falta de logo en los vehículos de mujeres embarazadas, a diferencia de las personas que están en situación de discapacidad, no tengo ninguna duda que todos esos autos, lo más probable, van a generalizar, pero lo más probable es que más de alguno no haya sido de una mamá. Y yo me estacioné acá por esto. Entonces, claro, ella me ve y me dice, mire, lo voy a dejar sin efecto, le creo, estaba ahí, lo voy a dejar sin efecto y bueno, nada, pero en definitiva yo creo que ahí tenemos una cuestión que es re importante, que todas estas cosas que pasan en el día a día tienen que ayudar para legislar mejor, para resolver estos temas y por supuesto que presentamos un proyecto para que, así como a las personas con situación de discapacidad se les pide esta logo para que no lo excursen parte y se puedan estacionar donde corresponde, bueno, también lo tengan los vehículos que tengan, los autos que tengan a una mamá. Senadora, ahora la corro un poquito del tema y le hago una pregunta desde su experiencia, más allá de la legislación existente. ¿Es posible conciliar la vida laboral y personal y familiar? Muy complejo, muy difícil. Nosotros avanzamos, yo soy autor de ese proyecto, de un proyecto de ley que buscaba mayor flexibilidad laboral, que se llamó precisamente así, corresponsabilidad personal, familiar y laboral, cómo poder compatibilizarla de mejor forma, porque si tú no tienes normas claras, hasta esa ley, por ejemplo, era el empleador o empleadora quien decidía en qué hora, aprovecho el derecho a amamantar, en qué hora tú le dabas leche a tu guagua. Entonces yo le decía, no puede ser que un tercero esté diciendo cuándo mi hijo o hija come. Un tercero que además podría haber sido hombre o... Bueno, en la mayoría de los casos, porque hay pocas mujeres en la toma de decisión. Entonces, bueno, y también, por ejemplo, el poder tener jornadas más flexibles para que si una mujer que tiene hijos y la ley que vacía todo esto a menores de 14, porque también fue una tremenda discusión que pasa con los hijos adolescentes y evidentemente la ausencia, voy a decirlo directamente, de la madre o del padre también, porque estamos hablando de que esta norma no era solamente para la mamá trabajadora, sino que para ambos, pero en una época muy compleja de la vida, ¿cierto?, que es la adolescencia. Entonces, sí, creo que es una realidad, creo que tenemos que ir avanzando en aquello. ¿Qué faltó en esta ley? ¿Cuál es el desafío ahora para el gobierno que venga? Incluir a los empleados públicos, porque al final a mí me parece muy injusto, para no decir otra cosa, Carolina, que que se distinga entre una madre y un padre por qué tipo de contrato tenga, en definitiva, ¿no? Si lo tiene con el sector privado o lo tiene con el sector público. Bueno, ya estamos hablando de qué tipo de contrato tenga, sin hablar de la informalidad laboral que sufren las mamás. O sea, que ahí es tierra de nadie y ni siquiera estamos pensando en este tipo de posibilidades. Sí, ahora, como todo en la vida, y también lo quiero decir, la ley sirve para normar, para establecer un marco, para ordenarnos, pero también a mi juicio sirve para que de manera voluntaria quienes todavía incluso no tienen ley lo hagan. Es como lo que ocurrió, por ejemplo, con las 40 horas, o lo que ocurre con cuotas, por ejemplo, en la minería, que a mí me toca mucho verlo, de la incorporación de mujeres o de personas con situación de discapacidad, porque tú ves que incluso antes de tener ley, algunos dicen, fuimos la primera empresa que, o somos la primera que, etcétera, etcétera. Y claro, y al final, insisto, ayuda mucho para ir delineando cómo una sociedad debería actualizarse, modernizarse, para no decir adaptarse, ¿cierto? A la realidad, empatizar,
responder con pasión a propósito de que hoy día hay una realidad. Y eso va muy de la mano con la baja natalidad o la infertilidad, ¿no? Que es que trabajamos mucho como sociedad para que más mujeres se incorporaran al mundo laboral, para que ojalá, yo lo digo siempre así, sobre todo cuando hablo con algún empleador o con algún ejecutivo, con algún hombre que tiene un alto cargo, porque a ti te gustaría que tu hija, Correcto. y ahí cambia la cara, ¿no? Obvio. A llegar a lo más alto de lo que decidió para dedicar su vida. Entonces, claro, ahí te dicen, no, si es verdad, la ha pasado mal, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, yo creo que todo esto son avances para que incluso voluntariamente se pueda avanzar en esa línea. Senadora, entonces hay una pregunta que no me dejo de hacer en mi cabeza. Entonces, ¿siempre hay algo que perder, natalidad y trabajo? ¿O la pregunta debería ser, ¿siempre hay algo que ganar? No, siempre hay algo que ganar, porque sin duda lo que nosotros buscamos no es que las mujeres retrocedan del punto de vista de su incorporación en la sociedad, en áreas, en actividades que antes estaban muy masculinizadas, ¿no? Pero creo que es importante, por lo tanto, que entendamos que la corresponsabilidad ya ni siquiera es parental, ya no hablamos de ese concepto, hablamos de una corresponsabilidad social, porque así como cada vez, y eso ya es casi de una situación, ¿cómo decirlo?, de costumbres morales, de principios morales, ni siquiera éticos, pero de principios morales, de lo que una sociedad ha decidido que sea su norma, ¿cierto?, su margen. Pero cuando uno ve a una mujer embarazada en la micro y el señor se sentó porque estaba desocupado, no había nadie que lo necesitara en ese momento en el asiento para ella, bueno, se pone de pie, o una persona adulto mayor que lo necesite, ¿cierto? Bueno, así con esa misma naturalidad. Bueno, tampoco pasa, a veces también hay excepciones, pero lo que quiero decir es que en general ya sabemos que esos asientos son para esas personas. También deberíamos decir, bueno, si queremos que más mujeres sigan avanzando en el mundo laboral, por ejemplo, con todo lo que eso significa, hay jefas de hogar, hay mamás, ¿cierto?, que están a cargo de todos sus hijos. Monoparentales, como también en un hogar, ¿cierto?, que ambos contribuyan de igual manera, porque allí está estudiado que esa independencia económica, ese aporte, ese compartir gasto, a lo mejor proporcionalmente, evidentemente cuando también proporcionalmente se gana distinto. Correcto. Pero puede evitar incluso violencia económica. Entonces estamos hablando de una cuestión mucho más profunda que la incorporación de la mujer y recibir un sueldo. También es con sentido de realidad, porque en la sociedad de hoy día, madre y padre trabajando o quieres conformen esta familia, es muy importante. Sí. Así que eso siempre vamos a ganar si es que actuamos de manera con corresponsabilidad social. Estupendo. Y a su juicio, con la legislación que hay actualmente y cómo se quiere ir avanzando, ¿estamos a la altura con la legislación o estamos al debe? Yo siempre creo que hay más por hacer, estemos bien o estemos mal, pero ¿estamos a la altura? Mira, yo creo que más que bien o mal, siento que estamos atrasados, y lo digo de la siguiente manera, porque ante la realidad, si tenemos más mujeres que se están incorporando al mundo laboral, hoy día la meta entonces no es salir del liceo, del colegio y casarse y tener hijos, ¿no? Un poquito uno puede hablar con las mamás, con las abuelas, etcétera, etcétera, e incluso más allá de las situaciones económicas a lo mejor de cada mujer en ese momento, esa era como la realidad. Entonces, siento que si tenemos una crisis que es la baja natalidad, y uno de los motivos principales es esto, en definitiva, como yo decía recién, el reloj biológico no espera, y por lo tanto lo que el Estado tendría que hacer, porque además es carísimo, lo que el Estado debería hacer es que ante la enfermedad de la infertilidad, que es la que al final del día te encuentras con eso cuando tú dices, mira, después de todo lo que hice, llegué a donde quería llegar en el mundo laboral, estudié hasta mi magíster, doctorado, lo que sea, o llegué, ¿cierto?, a un punto medio o alto dentro de mi desarrollo profesional, decido ser mamá y me encuentro con un portazo, ¿cierto?, que es muy difícil enfrentar. Entonces, insisto, eso, como cualquier enfermedad, tiene una manera preventiva. Siempre es mejor prevenir, lo vimos por ejemplo en el cáncer de mama, que hemos tenido buenas cifras, que curar enfermedad. Y es allí donde nosotros estamos peleando para que ojalá la vitrificación de óvulo sea cubierta por el Estado, al menos que tenga una bonificación, y de esa manera uno pueda iniciar campaña y decirle a las mujeres o a las parejas, ¿cierto?, planifique su maternidad, haciéndole frente a esta baja natalidad, que ya es un problema no de las mujeres ni de la familia. El otro día en general decía la Comisión de Constitución, yo no tengo personas para la defensa. Me acuerdo en una reunión a propósito de la elección presidencial que teníamos en el comando, en fin, pero un economista decía, ¿y quién va a pagar los impuestos? O sea, a lo que voy, que ya es un problema y una crisis nacional donde espero sinceramente que sea, ya vemos en algunas candidaturas que es tema, pero que sea
tema en las agendas presidenciales para que el gobierno que venga se haga cargo. Senadora, esta claramente ha sido una de sus banderas de lucha por Sí. mucho tiempo y es un tema también que transversalmente las senadoras han puesto en el Sí. tapete sin color político, lo cual me parece que es una ventana mucho más grande para poder avanzar. Sí. Y dentro de lo tratado en la Comisión de Mujer, se dio cuenta también que hay un 11% de caída de natalidad respecto del año anterior, con una de las tasas globales de fecundidad más bajas en el mundo. O sea, ¿estamos en crisis? Estamos en Ya me lo crisis. dijo al principio, pero... No, estamos en crisis, Carolina. Es más, hay 3 regiones en nuestro país que tienen tasa cero, es decir, la tasa de natalidad obviamente que mide cuántas personas están naciendo y cuántas están partiendo, ¿no? O sea, se hace un promedio, por decirlo de alguna manera, y nuestro país tiene una tasa bajísima, que es del 1,2, y lo que es peor aún, insisto, en algunas regiones estamos a tasa cero, y uno podría proyectar, si no hacemos nada y seguimos con las mismas medidas que se han Sí. tomado hasta ahora, que vamos a tener en 3 o 5 años más personas que mueren versus personas que van nacen. naciendo. Y eso es una crisis para cualquier país. Correcto. Entonces, con ese entendimiento, el Estado tiene que hacerse cargo. Hoy, sin legislación clara, porque hay algunas luces nomás, Sí. hay un aporte a la natalidad del 1,3% con la fertilización asistida. Sí. Obviamente que si realmente hay un proyecto que tenga puntos insalvables y que aporte a esto, va a haber mayor natalidad, va a cooperar a esta decisión de traer al mundo hijos sin pagar los costos también del trabajo, que me imagino que es la idea, no solamente la maternidad, sino que es una sociedad equilibrada. Claro, recogiendo ese punto, la maternidad no puede traducirse en más pobreza, ¿no? O en empoderamiento a las mujeres o a las familias. Mira, pero supuesto. quiero distinguir, que no lo hemos hecho, me parece importante. Cuando una mujer o una pareja posterga la maternidad, vamos a distinguir 2 grupos. Por un lado, son personas que han decidido, ¿cierto?, postergarla porque principalmente están a mitad de camino en su mundo laboral o profesional. Sí. También porque hay un acceso muy complejo, crítico también, a la vivienda. Ya sea que tú postules a un subsidio habitacional, recordemos que hay un subsidio incluso para la clase media, donde muchas personas ven una opción en aquello, obviamente, o incluso a través de la banca, donde hoy día es imposible juntar ese porcentaje de pie que te piden para poder optar a un crédito hipotecario y así endeudarte el resto de tu vida con tal de tener tu vivienda, ¿no? Y otra cuestión que es relevante, la vivienda, el trabajo, también es el retroceso que se produce en las personas o en las familias cuando llegan más hijos, del punto de vista de, calidad de vida, dicen algunos, ¿no? Pero porque es muy complejo decirlo así con esta fórmula, porque uno podría decir, cualquier hijo uno se la arregla después, echémosle para adelante, pero obviamente que, por ejemplo, la educación puede disminuir dado que hay 1 o 2 y uno tiene que hacerse cargo, o por ejemplo el tema de la alimentación, un montón de cuestiones donde en países desarrollados a ti te subsidian mientras más hijos tienes para que, por ejemplo, cuentes con mejor educación, acceso a vivienda, incluso canastas básicas, por lo tanto de alimentos, ¿cierto? Ajá. También con cobertura, sin distingo de qué nivel incluso de económico tengas, sino que tú, entre comillas, El aporte es... aportaste con más personas. Por un lado, insisto, están aquellas personas. Y por otro lado están las que, queriendo tener hijos, no pueden tenerlo por esta enfermedad. Como también están las personas que han decidido no tenerlo y bueno, y ahí respetando obviamente la decisión, hay temas a lo mejor más profundos, ¿no? Pero yo siento sinceramente, Carolina, que hoy día ante la baja natalidad, siendo una crisis, el Estado tiene que hacerse cargo distinguiendo estos 2 grupos para poder tener, ojalá, como los países desarrollados, políticas que nos ayuden a que se tome la decisión y que no sea un costo en el más amplio sentido de la palabra, sino que, bueno, para mí ha sido mi plena felicidad, ¿no? O sea, lo más hermoso que ha pasado en la vida, pero que las personas decidan tener hijos y que eso no sea una carga, sino que sea un aporte a la sociedad donde también recibo de vuelta, no porque quiero recibir de vuelta, sino que para que me ayuden, en definitiva, a sacar esto adelante. Senadora, brevemente, ¿cuáles serían a su juicio los intransables para avanzar en este proyecto de fertilización asistida? Recursos. Perfecto. Si no tenemos recursos y no está codificado es imposible. Uh-huh. Segundo, ponernos de acuerdo en aquello que ya existe pero que no está normado. O sea, a mí me impacta cuando todavía tenemos un miramiento ideológico, religioso, no sé cómo llamarle, pero donde te dicen, no, pero ¿cómo es esto de vitrificar los óvulos? Y tú le dices, bueno, pero si ahí ni siquiera hay vida, es una célula. Ah, ya, pero ¿cómo congelamos los embriones? Bueno, pero estamos planificando la maternidad. Ya, ¿y cómo esto y todavía lo dicen de manera bien...
incluso dolorosa, ¿por qué no decirlo, no? Como una vitrificación in vitro. Ya, pero estamos manipulando la vida, ¿no? O sea, bueno, pero ¿y para qué vamos a hablar de otros temas que a lo mejor pueden haber, no pueden haber menos puntos de encuentro? No va a ser fácil. No va a ser fácil, Sí. pero hay que dar el paso. Sí, y Hay las que- 12 senadoras firmaron la carta. Porque es necesario. Porque es necesario, sí. Senadora, hay un montón de temas que podríamos seguir conversando Sí. y de verdad que el tiempo se hizo nada. No, pero muchísimas gracias por el espacio. Y agradecemos su disposición y que usted también siempre se dé el tiempo para visibilizar estas materias y esperamos que no baje los brazos, porque Dos mensajes. esto recién comienza. ¿Le dejamos el Sí. micrófono? No, 2 mensajes, sobre todo para los empleadores, las empleadoras. También hay mujeres a veces que no solo no empatizan, sino que no actúan con compasión. Sororidad. Sororidad que exista como tal, que la palabra la hagamos carne, pero cuando se ve a una mujer trabajadora que pide permiso porque su niño se cayó en la escuela, en el jardín, en el colegio, no necesitamos ley. Hay ley, pero lo que quiero decir es que por algo, y todos de mala manera, voy a decirlo, hemos aportado aquello, pero por algo las mujeres, las parejas están optando por no ser madres, no traer vida, no aumentar su familia, no aportarle a la sociedad. Y en materia legislativa, yo no tengo ninguna duda, Carolina, ninguna duda, y estamos trabajando en aquello de que vamos a tener una ley que regule los distintos tratamientos, para poder, a través de la fertilización, in vitro, estos tratamientos, dar la opción a quienes naturalmente no han podido ayudarlas y que cumplan sus sueños también. Muchas gracias, senadora, Muchas gracias. nuevamente. Esperamos Felicitaciones por el espacio. que sigamos avanzando. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Voces por la Equidad. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.